Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora de la asignatura clínica quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con las afecciones vasculares periféricas, que le permite al médico integral comunitario participar en la atención de los pacientes que necesiten su diagnóstico y tratamiento. Al finalizar la actividad, serán capaces de describir la clasificación etiológica de las afecciones vasculares periféricas, teniendo en cuenta su concepto y las principales manifestaciones clínicas de las afecciones vasculares periféricas de miembros inferiores. Establecer el diagnóstico positivo y diferencial de las afecciones vasculares periféricas de miembros inferiores, a partir de las manifestaciones clínicas y los medios auxiliares de diagnóstico. Adoptar la conducta terapéutica adecuada desde la perspectiva del médico integral comunitario. Antes de comenzar el desarrollo de esta actividad, debemos hacer un pequeño recuento de la evolución histórica de las afecciones vasculares periféricas, las cuales se conocen desde la época de Hipócrates. Muchos factores de riesgo están implicados en el desarrollo de las mismas. Entre estos se citan el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, las dietas ricas en grasas, la dislipidemia, la edad y el sexo. Para iniciar el estudio de las afecciones vasculares periféricas, recordaremos algunos conceptos que serán de utilidad en el estudio de la misma. La isquemia es la supresión de la circulación sanguínea a una región de la economía. Es más frecuente en el corazón y grandes vasos, produciendo la enfermedad coronaria. En el cerebro, ocasionando los accidentes vasculares, y a nivel de los miembros inferiores, produciendo insuficiencia arterial. La insuficiencia arterial aguda de las extremidades es la obstrucción o interrupción brusca del flujo sanguíneo arterial a toda o a una parte de la extremidad, determinado por la existencia de un obstáculo en el sistema arterial. Te recomendamos que profundices en tu estudio independiente los aspectos relacionados con este concepto y sus consecuencias. En su epidemiología encontramos que la insuficiencia arterial aguda afecta el 1% de la población menor de 50 años y 5% de los mayores de esta edad. En una población de 1 millón de habitantes ocurre una obstrucción cada 24 a 36 horas. La insuficiencia arterial aguda de las extremidades inferiores de origen no traumático se acompaña de una tasa de mortalidad aproximada de 25% y una tasa de amputación entre 20 y 40%. Resulta importante para el diagnóstico de la insuficiencia arterial aguda la identificación rápida y precisa de sus manifestaciones clínicas. Los síntomas que la caracterizan son la claudicación, el dolor, que puede llegar a ser intenso y de aparición brusca, sensación de anestesia e impotencia funcional de la extremidad. El síndrome de insuficiencia arterial aguda se produce por diferentes causas, tales como embolia, trombosis, traumatismos, ligadura arterial o por la existencia de un aneurisma disecante de la aorta con disección a las arterias de las extremidades. La insuficiencia arterial aguda embólica puede ser de origen cardíaco, de origen arterial y de origen venoso. Entre las causas de origen cardíaco se encuentran la fibrilación auricular, el infarto del miocardio con trombosis mural, la valvulitis aórtica y mitral, la endocarditis bacteriana aguda y subaguda, entre otras. Investiga en la bibliografía recomendada en el CD otras causas de este origen. De origen arterial, tales como la trombosis arterial, el aneurisma, la ateroesclerosis, el trauma, los procesos inflamatorios de la pared arterial, el desprendimiento de placas de ateroma, entre otros. Entre las causas de insuficiencia arterial aguda embólica de origen venoso se encuentran los émbolos que pasan por un foramen oval persistente u otro defecto septal, causa muy rara en la práctica médica. Encontramos además otras causas que producen insuficiencia arterial aguda embólica, como son el embolismo gaseoso, graso, tumoral y los del líquido amniótico.
La insuficiencia arterial aguda de causa trombótica puede ser de origen traumático, degenerativo, inflamatorio, hematológico y otras causas. Entre las traumáticas se encuentran el síndrome de la cintura escapular, los consecutivos a procedimientos diagnósticos por traumas externos, compresión por hematomas, por esfuerzos y los ocasionados por heridas de arma de fuego. Existen enfermedades degenerativas como la aterosclerosis que pueden producir la insuficiencia arterial aguda. Hay un grupo de enfermedades inflamatorias como la tromboangeitis obliterante, la arteritis granulomatosa, la poliarteritis nodosa, la arteritis infecciosa y otras arteritis que pueden desencadenar en raras ocasiones la insuficiencia arterial aguda. Entre las enfermedades hematológicas que son causa de insuficiencia arterial aguda tenemos trastornos mieloproliferativos, la crioglobulinemia, la púrpura trombocitopénica trombótica y trastornos de la coagulación. Otras causas son la insuficiencia arterial descompensada, la cirugía revascularizadora y el atrapamiento arterial por músculos o ligamentos. Las causas traumáticas por ligadura arterial y secundarias a aneurisma disecante de la aorta debes estudiarlas siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Resulta importante para el médico integral comunitario realizar el diagnóstico presuntivo de la insuficiencia arterial aguda de manera rápida, con el objetivo de remitir al paciente hasta un centro especializado para el tratamiento definitivo y evitar las complicaciones o la muerte, a consecuencia de una conducta terapéutica tardía o inadecuada. Continuando con el estudio de las afecciones vasculares periféricas, por su importancia, hablaremos de la insuficiencia arterial crónica, conjunto de manifestaciones clínicas que resultan de la disminución parcial y progresiva del aporte sanguíneo arterial a una extremidad, con la consiguiente hipoxia tisular. La isquemia crónica de las extremidades inferiores, representada casi en su totalidad por la enfermedad aterosclerótica, alcanza mayor prevalencia en la población mayor de 50 años, siendo más frecuente en el sexo masculino. La etiología de la insuficiencia arterial crónica de las extremidades está relacionada con oclusiones o estenosis de las arterias. Estas oclusiones pueden ser de tipo degenerativo, como la aterosclerosis obliterante, y de causa inflamatoria, como en las arteritis. Existen otros factores a los cuales se asocia con frecuencia la insuficiencia arterial crónica, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, alteraciones de las lipoproteínas y el hábito de fumar. Debes profundizar estos aspectos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Para realizar el diagnóstico de la insuficiencia arterial crónica, resulta importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como son fatigabilidad en la extremidad, sensación de calambres, dolor, frialdad, sensación de quemazón, adormecimiento, hormigueo y claudicación. En la exploración física encontrarás un grupo de signos. Entre los más frecuentes tenemos la palidez de la extremidad, la cianosis, la rubicundez y los cambios tróficos. Investiga otros hallazgos al examen físico utilizando la bibliografía recomendada en el CD. El tratamiento médico de la isquemia crónica de los miembros inferiores está basado en tres principios: la prevención primaria, la prevención secundaria y el intentar mejorar la sintomatología funcional del paciente. Se debe convencer a los pacientes sobre el serio riesgo de fumar y la necesidad de dejar el hábito. Los pacientes con isquemia crónica de las extremidades inferiores pueden ser diagnosticados clínicamente por el médico integral comunitario y ser remitidos a un centro especializado. La remisión precoz mejorará las oportunidades de tratamiento exitoso. Te recomendamos profundices durante tu estudio independiente en el tratamiento médico-quirúrgico de estos pacientes, los cuales seguirás en tu área de salud. La enfermedad tromboembólica venosa, verdadero azote del enfermo hospitalizado, mantiene una tendencia creciente.
En ella quedan imbricadas tres entidades clínicas: la trombosis venosa, el embolismo pulmonar y la enfermedad postrombótica. Estudiaremos la trombosis venosa profunda de las extremidades por su importancia y frecuencia. La trombosis venosa aguda es la oclusión total o parcial de la luz de una vena, secundaria a un trombo o coágulo sanguíneo. Se clasifica según su localización y etiología. Según su localización, la trombosis venosa aguda puede ser superficial y profunda. Las superficiales pueden ser de causa inflamatoria o trombótica. Dentro del grupo de las profundas se encuentran las localizadas, las extensas, las masivas y las gangrenantes. Según su etiología, la trombosis venosa aguda puede clasificarse en primaria, local y secundaria. Las primarias son causadas por la flebitis migratoria idiopática no recurrente. Las de causa local son de origen químico, mecánico, inflamatorio e isquémico. Investiga en la bibliografía recomendada las causas que producen trombosis venosa aguda secundaria. Utiliza las orientaciones del CD de la asignatura. En la etiopatogenia de la trombosis venosa existe una predisposición individual dada por las características personales y una predisposición general como consecuencia de la susceptibilidad adquirida por estados posquirúrgicos, enfermedades sistémicas, infecciones, traumatismos, entre otras. Profundiza en el estudio de estos contenidos apoyándote en la bibliografía recomendada en el CD de la asignatura. Para realizar el diagnóstico de la enfermedad, es importante tener presente un grupo de factores predisponentes, tales como estados posquirúrgicos, traumatismos graves, inmovilizaciones prolongadas, las infecciones, neoplasia, cardiopatías, embarazo y el puerperio inmediato. Entre otros factores predisponentes tenemos las discrasias sanguíneas, la anemia, deshidratación, enfermedades del colágeno, hernia hiatal, gastroesofagitis, colitis ulcerativa idiopática, neoplasias malignas, varices, el uso de estrógeno y la obesidad avanzada. En el cuadro clínico de la trombosis venosa encontramos síntomas y signos generales, tales como intranquilidad, febrícula, taquicardia escalonada. Dentro de los síntomas y signos locales están dolor, edema, la circulación colateral, impotencia funcional, arterioespasmo y la interferencia linfática. Es importante establecer el diagnóstico diferencial entre la tromboflebitis de las venas superficiales y de las venas profundas. Existen enfermedades específicas, tales como linfangitis aguda, el eritema nudoso y la neuritis, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la trombosis venosa superficial. En la trombosis venosa profunda es necesario hacer el diagnóstico con procesos que se acompañen de edema en miembros inferiores, tales como la linfangitis, el linfedemas, la hemorragia intersticial, la oclusión arterial y la ciatalgia. Para comprobar el diagnóstico se deben realizar los siguientes estudios: flebografía retrógrada y anterógrada, estudios hemodinámicos venosos, tales como plextimografía por oclusión venosa, duplex scanning, que permite visualizar el estado de las venas a todos los niveles, flujo color, que permite detectar el trastorno vascular periférico de localización infrainguinal, pero que no es útil en las venas pelvianas y abdominales. Flujometría ultrasónica Doppler mide la velocidad
del flujo sanguíneo venoso. Pletismografía por impedancia. Mide los cambios de la capacitancia venosa. Gammagrafía con fibrinógeno marcado con iodo 125. Detecta la incorporación de isótopo al trombo. Venografía con resonancia magnética. Termografía. Pletismografía oclusiva. Flebrografía radioisotópica. El tratamiento de la enfermedad trombótica venosa consta de dos momentos, el preventivo y el de la enfermedad ya establecida. El tratamiento médico de la trombosis venosa superficial consiste en medidas generales no farmacológicas para mejorar el flujo venoso e inflamación, tales como el reposo venoso y la aplicación de compresas de agua fría. El tratamiento farmacológico de la trombosis venosa superficial consiste en el uso de ácido acetil salicílico, antiinflamatorios a las dosis habituales y el empleo de anticoagulantes. Profundizarás estos elementos en la bibliografía recomendada durante el estudio independiente. El tratamiento profiláctico de la trombosis venosa superficial consiste en prevenir lesiones directas y traumas venosos, aplicar una técnica correcta en el momento de realizar una venopunción, no administrar soluciones esclerosantes innecesariamente y no mantener accesos venosos en un mismo sitio. El tratamiento preventivo de la trombosis venosa profunda consiste en hacer profilaxis de los factores predisponentes y desencadenantes, evitando el éxtasis a través de la movilización y deambulación precoz en el postoperatorio, la movilización pasiva de las extremidades en pacientes con reposo absoluto por tiempo prolongado y el uso de métodos mecánicos favorecedores del flujo venoso al corazón. Otra forma de hacer la prevención de la enfermedad es evitando la lesión endotelial, realizando la técnica de la venopunción correctamente, evitar la utilización de la vena femoral para la hiperalimentación, el uso de catéteres por más de 7 días y la administración innecesaria de medicamentos endovenosos sin diluir. Un aspecto muy importante a tener en cuenta por su frecuencia en la práctica médica diaria son las varices esenciales, las cuales debes conocer y saber atender correctamente. ¿A qué llamamos varices esenciales de los miembros inferiores? Es la dilatación permanente, localizada o difusa de un sector venoso. En este caso, específicamente, se trata del sector venoso superficial de los miembros inferiores. ¿Cuál es su etiología? Es multifactorial. Algunos de los factores más relevantes, predisponentes o desencadenantes de esta patología son el sexo. Es indiscutible su alta frecuencia en el sexo femenino. Sobrecarga estática. Las varices son más frecuentes en aquellas personas que se ven obligadas a permanecer largas horas de pie o sentadas, como parte de sus obligaciones habituales. Adelgazamiento y obesidad. Tanto el adelgazamiento, sobre todo si es rápido, por perder las venas, el soporte del tejido celular que las rodea, como el sobrepeso a que son sometidos los miembros inferiores por la obesidad, son causantes de varices. Herencia y constitución. El antecedente familiar, sobre todo de la madre,
se encuentra frecuentemente en los portadores de varices. En personas varicosas existe una debilidad constitucional que tiene carácter hereditario, localizada en los tejidos de origen mesodérmico, lo que explica la coexistencia en ellos de otros tipos de varices, como varicocele, hemorroides. Además, aparecen hernias, pie plano y hábito asténico. Trastornos endocrinos. Las varices aparecen frecuentemente en la pubertad, el embarazo y la menopausia, supuestamente en relación con el desbalance hormonal propio de estos periodos. Los síntomas más frecuentes son dolor, pesadez y cansancio, los cuales se relacionan con la sobrecarga estática prolongada y las parestesias. El signo más objetivo y que permite que el propio enfermo en ocasiones haga el diagnóstico por sí mismo es la presencia de las dilataciones venosas, que pueden tener diferentes formas, las cuales puedes apreciar en la pantalla. Pueden estar presente el edema, que se localiza en el dorso del pie y alrededor de los maleolos. El examen físico del paciente con varices es de importancia fundamental, ya que permite, además de clasificarlas según su tipo, identificar los sitios donde existe el reflujo y verificar si el sistema venoso profundo es permeable o no, y por tanto decidir la estrategia terapéutica en cada caso particular. Te recomendamos que revises en tu libro de texto las diferentes pruebas venosas que se realizan para completar el diagnóstico positivo y definir la conducta. La prevención de una enfermedad multicausal es tarea difícil, pero con la medicina comunitaria altamente desarrollada podemos actuar muy eficaz sobre un grupo de factores predisponentes y vulnerables, como son obesidad, sedentarismo, multiparidad, uso de anticonceptivos orales sin debido control, deformidades podálicas y constipación, entre otras. Varias son las complicaciones que pueden presentarse en estos pacientes, entre las que podemos citar varicorragia externa, varicorragia interna, varicoflebitis y varicotrombosis, tróficas como la pigmentación, eczema, celulitis indurada, úlcera varicosa. Profundizarás en tu libro de texto en las características particulares de cada una de ellas. En la terapéutica de las varices se incluyen los siguientes objetivos: el tratamiento de la enfermedad de base, si se logra identificar la misma, el control de los factores que predisponen y el tratamiento del trastorno venoso en particular. Para lograr estos objetivos terapéuticos, se disponen de los siguientes procedimientos: procedimientos generales y específicos, preventivos y rehabilitativos, procedimientos médico-quirúrgicos y procedimientos esclerosantes. Profundiza en tu estudio independiente en los aspectos relacionados con el tratamiento, haciendo énfasis en el tratamiento preventivo por la importancia de tu accionar como médico integral comunitario. Al finalizar la actividad, podemos concluir que la insuficiencia arterial aguda y crónica constituyen afecciones multifactoriales y de gran frecuencia en la práctica médica diaria. La trombosis venosa
es la oclusión total o parcial de la luz de una vena secundaria a un trombo o coágulo sanguíneo. La enfermedad tromboembólica venosa, verdadero azote del enfermo hospitalizado, mantiene una tendencia creciente debido a la elevación de la expectativa de vida. Las varices esenciales de los miembros inferiores son una dilatación permanente, localizada o difusa de un sector venoso. En este caso específico, se trata del sector venoso superficial de los miembros inferiores. El tratamiento preventivo constituye el pilar fundamental de la conducta ante todas estas afecciones vasculares, siendo el médico integral comunitario el principal protagonista del mismo. El SIDA constituye una enfermedad relativamente joven y poco conocida aún. El paciente portador de esta enfermedad no pocas veces requiere tratamiento quirúrgico, bien por complicaciones propias de la enfermedad o por afecciones de curso normal en los individuos. En la próxima actividad orientadora trataremos el tema de SIDA y cirugía, analizando elementos bioéticos de importancia en el tratamiento de estos pacientes.